Hoy estaremos hablando de una enfermedad en la que poco se sabe, poco conocemos en realidad, nosotros en general, es la fibromialgia. Dicen que es una enfermedad que tarda mucho en ser diagnosticada, que tiene múltiples síntomas, pero que realmente cuesta mucho llegar al diagnóstico. Tenemos la presentación, un pequeño avance de lo que vamos a hablar el día de hoy en Médicos por Naturaleza. Es importante que todas las personas que tienen fibromialgia y las personas de su entorno sepan que no están solos, que estamos trabajando para lograr más derechos, mayor concientización, mayor defensa de los pacientes y educación para aprender a administrar esta enfermedad. Verdaderamente hay que exigirle al médico profesional actuante exámenes de fondo, que no sea nada superficial y que no todo termine del síntoma a la receta. Hay muchas cosas para investigar y con eso se puede mejorar el desarrollo de la enfermedad sustancialmente. La padecemos muchas mujeres, nos volvemos sensibles, pedimos ayuda y a veces no nos entienden, pero es posible vivir bien, vivir alegre, estar con nuestros amigos, nuestros seres queridos. Solamente hay algunas recetitas, algunos cambios en nuestras conductas y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, y estaremos súper atentos a escuchar lo que ellos cuentan con su experiencia. Me parece tan importante poder ofrecer un campo de esperanza para aquellas personas que son diagnosticadas con esta enfermedad. Me quedo con una frase del doctor que decía, ojalá todos los médicos se podrían salir de esta cosa de medicar el síntoma, ¿no? De quedarse con esa cosa inmediata, que es, me duele el brazo, me duelen las articulaciones, bueno, te medico para eso. Y no ver la cuestión general que en algunos casos puede estar escondiendo, puede estar dando cuenta de una enfermedad más densa, digamos, y más difícil y más complicada, que es la fibromialgia. Pastillas del doctor, información para compartir, está la doctora casi presente. ¿Cómo le va, Andrea? Buen día. Hola, buen día, Dolores, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la endometriosis, ¿sí? Vamos a dar una noticia, digamos, informativa, porque en realidad es una enfermedad subdiagnosticada, subpensada, por desinformación también, digamos, subconsultada. En realidad la endometriosis es una enfermedad ginecológica que es una de las causas principales de los dolores menstruales, que en realidad la gente o las personas, las mujeres, creemos que es habitual tener dolores, estar esos días mal, disfuncionales, en cama, cuando en realidad la menstruación nos tiene que dar solamente molestias y cuando aparecen dolores intensos, estar pensando en otras cosas y consultar. La endometriosis es una enfermedad cuyo tejido, el que cubre el útero, que es el que despedimos mensualmente las mujeres con la menstruación, se escapa del útero y se instala células en otras partes de la cavidad abdominal, que responde ese tejido implantado al mismo ciclo que la menstruación, pero en vez de menstruar tenemos el sangrado y los dolores en los lugares abdominales donde se implantan esas células. Andrea, ¿por qué es tan importante hablar de esta enfermedad? Porque también puede generar infertilidad, ¿no? Entonces se llega al diagnóstico una vez que las mujeres empiezan a intentar quedarse embarazadas y no lo logran. Exactamente, es el 50% como causa de infertilidad precisamente en aquellas mujeres en donde quieren buscar un embarazo tardío. Generalmente claro, es una patología en que aparece después de los 35 años. Y saber también además que tiene una predisposición en la línea femenina, es decir, si tu mamá, tu abuela tuvo endometriosis, saber que hay 6-7 veces más de posibilidades de tenerla. Y es importante conocerla porque si nos morimos de dolores, vaya al ginecólogo y consulte porque no tiene por qué aguantárselo. Generalmente puede deberse a otras causas y hay que investigarlo. Gracias, Andrea. Bueno, hoy hablamos de fibromialgia, consultamos al doctor Ángel Fúsaro, que es presidente de la Fundación de Medicina Biomolecular, y él nos cuenta qué es la fibromialgia. Es una enfermedad plurifacética, o sea, tiene varias aristas. Y a veces es un reto para la medicina porque de repente tiene síntomas vagos, inespecíficos. A veces comienza con dolores musculares, otras veces tienen dolores que son muy pero muy particulares y tienen la característica que a veces hay hasta 18 puntos dolorosos. Pero hay algo que es importante en la fibromialgia como en muchas enfermedades, son los disparadores emocionales. Esos disparadores emocionales no reconocen a lo mejor una emoción vivida hace 2 meses. Está guardado en nuestro interior aproximadamente alrededor de 9 años atrás. Y ese gatillo emocional se traduce dentro del organismo
en un trastorno a nivel cerebral, donde allí aparecen unas sustancias llamadas neurotransmisores que de repente empiezan a cortar el diálogo con la defensa del cuerpo. Es como que de repente a veces hay una falla glandular como la tiroides y de repente hay trastornos musculares asociados, hay cefalea asociada, dolores de cabeza y muchas veces hay compromisos mamarios como la displasia de mama. Por eso yo les digo, es un reto para la medicina. Obliga a exigir en cierta forma al paciente que al médico le pida un chequeo muy completo y que no terminemos con el calmante, con el relajante y con el corticoide. Entonces, si yo quiero prevenir una enfermedad de esta, la palabra crítica de prevención es como que no existe. El alerta está dentro de los primeros síntomas. Es ahí donde debo hacer un examen exhaustivo y no superficial. El tratamiento, decíamos que a veces es interdisciplinario, plurifacético, porque participan distintos especialistas. Está el clínico por un lado, está el endocrinólogo por el otro, está el reumatólogo y evidentemente lo que no debe faltar bajo ningún punto de vista es el tema de la parte inmunológica. Entonces en el tratamiento están los calmantes, están los relajantes, a veces se recurre a la corticoterapia y muchas veces a otros medicamentos que son más agresivos. Bueno, sabemos por lo que nos dicen los médicos que no es sencillo llegar a este diagnóstico. Realmente los síntomas pueden ser múltiples. ¿Qué tiene que ver la epidemiología con esta enfermedad? Bueno, digamos, la epidemiología siempre abarca todas las enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a hablar en términos generales de la fibromialgia desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hablar, bueno, ¿dónde es más frecuente la fibromialgia? ¿En los varones o en las mujeres? Es mucho más frecuente en las mujeres. ¿Qué frecuencia tiene? Entre el 80 y el 90%. O sea, muy frecuente en las mujeres. O sea, el 80% de las mujeres... Entre el 80 y el 90% de los que tienen fibromialgia son mujeres. Ah, ok, está bien, fenómeno. ¿Está? Entonces es una enfermedad evidentemente femenina, pero con una frecuencia. También puede tener algunos hombres, los chicos no es tan frecuente y los pacientes menores de las mujeres mayores de 65 pueden tenerla y más atenuados los síntomas, ¿sí? Ahora, ¿en qué periodo está? Entre los 30 y los 60 años es donde tenemos el 80 y el 90%. ¿Uno nace con esta enfermedad o es una enfermedad que no se sabe. De ninguna manera no se sabe. De ahí es tan difícil el diagnóstico. Por ejemplo, ahora te voy a contestar lo que dicen. Mira, en los estudios hay lo siguiente. Algunos plantean que el 0,5% de la población, o sea, de 100, menos de uno, la mitad de uno, y otros dicen el 10,5, o sea, de 100, 10,5. O sea, mirá la enorme diferencia en los estudios. ¿Por qué? O porque unos están poco diagnosticados, o porque otros están sobrediagnosticados, o qué es lo que pasa. Lo que pasa es que con esta enfermedad, y ahí te contestaba, es que si vos haces exámenes de laboratorio son normales, biopsia de músculo es normal, exámenes radiológicos normales. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir evidentemente a la parte clínica, Adolo. Entonces estamos como si fuéramos en el siglo XIX, donde no tenemos ningún elemento, ninguna herramienta y es todo clínico. En esta enfermedad específicamente lo clínico es fundamental. Vas a hacer como absoluto. El diagnóstico se da de manera clínica. Sí. Y se da por descarte en todo caso de otras enfermedades que uno puede llegar a pensar, pero nada nos da positivo. Entonces es por eso que es tan raro llegar a la enfermedad. El propio médico se encuentra en estas circunstancias de decir, bueno, da todo bien, no tengo ninguna herramienta que me pueda decir que efectivamente acá puede estar hablando o puede estar presente alguna enfermedad o una patología. En general, ¿qué es lo que se hace? ¿Se descarta eso y le dice al paciente, vaya, quédese tranquila, va a estar todo bien, por ahí tiene un pico de estrés, en fin, tiene problemas en su casa? ¿O se ataca y se va más profundo? Mira, Dolo, yo creo que... Te hago esta pregunta porque por ahí nos están mirando en casa y dicen, claro, ¿cuántos meses estuve dando vuelta? Claro. ¿Cuántas veces he escuchado ahí iba. Evidentemente la primera vez seguramente te van a decir eso.
seguramente la segunda sí. Si vas a ver a la doctora Cashby, te diagnostica desde la primera porque ella sabe muchísimo. Pero normalmente te van a mandar y te van a mandar de nuevo y de nuevo. Te van a mandar estudios y dicen, no, está todo normal. Esta debe estar media loca, no, anda, te mandamos al psicólogo. Sí. Son problemas porque además viene también con estrés, viene con depresión, viene con mucha ansiedad. Hay como un cuadro de un estado de ánimo muy marcado. Hay un cuadro, sí, un cuadro muy importante de esto. En realidad, para contestar tu pregunta, creo que tiene que ver dos factores. Uno, que en realidad el paciente en primera instancia se fragmenta. Quiere decir, le duele la cabeza, empieza a ir al neurólogo. Tiene problema digestivo, va al gastroenterólogo. Es decir, es como que se fragmenta. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y en realidad el otro factor importante es que cuando caiga un médico, que es fundamental, no solo saber de la enfermedad, sino pensarla, claro, y empezar a hilar y hacer un buen interrogatorio. Claro, como decimos siempre, no solamente con saber, porque uno no puede saber de absolutamente todo, pero saber que existe. No, que existe, y generalmente quienes hacemos clínica y tenemos o manejamos grupos etarios, digamos, que en donde esto es de peso y frecuencia, siempre la tenemos presente. Entonces hay que empezar a hilar, y cuando ya tenés un par de criterios que te pueden dar, en realidad se empieza a tratar y se empieza a informar y demás, porque si no... Bueno, de todas maneras podemos deducir a partir de lo que nos decía Taco, esto ataca en general, el 90% son mujeres, y esto se puede evidenciar entre los 30 y los 40 años, ¿no? En la gran mayoría. Entre los 30 y los 60 es la gran mayoría, sí. Está bien. Aunque no se puede descartar la posibilidad de que esta enfermedad se encuentre en chicos. No sé, ni en chicos ni en mayores de 65, mujeres mayores de 65, ni en hombres tampoco. Ni en hombres tampoco. Y ahora hay una cosa muy importante, ¿qué mujer es la trabajadora? Mucho más frecuente en las mujeres trabajadoras. Cuando hablas de trabajadoras, son trabajadoras que... mujer que trabaja, no, mujer que tiene quizás cierta atención activa, trabaja, incluso trabajo administrativo, trabajo doméstico, vos trabajando en tu casa también, la mujer que trabaja. La mujer que trabaja. La que tiene cierta carga, en todo caso, cierta carga... Emocional o de estrés, cualquier... Bueno, son disparadores de esta enfermedad, eso se sabe. Bueno, eso vamos a estar hablando también después de la pausa, porque me parece que es muy interesante. Hay muchas enfermedades a lo largo de este ciclo que hemos hablado y que el factor estrés o emocional son como el primer disparo, ¿no? Es decir, bueno, esto fue el momento en el que se gatilla. Se gatilla, exactamente. Bueno, ya hablaremos de eso después de la pausa. Recuerden que están nuestros teléfonos abiertos. Robert, ¿cuáles son? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, ya me estaba haciendo la autosuficiente, ya estaba por decir los teléfonos, ya me había acostumbrado, Roberto. Qué placer tenerte. Bueno, hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. ¿Sabías que las empresas de medicina prepaga pueden adoptar la forma de sociedades anónimas de responsabilidad limitada, simples asociaciones o fundaciones?